Bienvenidos al módulo 2 del curso de negociación y manejo de conflicto. En este módulo, nosotros lo que vamos a hacer es explorar cuándo surge la necesidad de negociar. También miraremos cuál es la diferencia entre una negociación y una venta. Exploraremos la definición de la negociación, cuáles son las características que tiene una negociación, nos plantearemos en qué momento negociar o no negociar y miraremos aspectos que van a influir en el proceso de la negociación, tanto el tema del entorno, la cultura, y miraremos finalmente qué podemos entender por una negociación de tipo distributiva o una negociación de tipo integrativa. Empecemos. ¿Cuándo surge la necesidad de negociar? ¿Cuándo es que una persona o un grupo de personas, ya sean organizaciones formales o informales, desean obtener algo? ¿Y cómo pueden lograr ese algo? Puede ser a través del uso de la fuerza. Yo podría pretender quitarle a otra persona algo que él tiene, pero ciertamente eso va a generar una desconfianza, va a generar un conflicto. Lo puedo pedir y usar mi influencia y aprovechando la debilidad de la otra parte, hacer de que él me dé lo que yo le estoy pidiendo, ya sea porque tengo algún elemento que él no tiene o no tiene un conocimiento y la verdad que me puedo aprovechar. También podría ser a través de una transacción. Puedo cambiarle algo, permutar algo, comprarlo, es decir, a través de una contraprestación puedo lograr algo que yo quiero. Pero también puedo utilizar la negociación. Y la negociación no es otra cosa que la negación del ocio, negociación, no ocio, ¿no es cierto? Pero lo cual significa que yo tengo que desarrollar una actividad, lo cual significa que yo tengo que prepararme adecuadamente para llevar adelante la negociación. Entonces, si yo quiero entender cuál es la diferencia entre vender o negociar, analicemos primero lo que es la venta. La venta, para empezar, tiene que haber una necesidad manifiesta o un deseo manifiesto de la otra parte de querer adquirir el bien o el servicio que yo le estoy ofreciendo. Yo puedo querer pretender venderle algo a una persona, puede ser un perfume, un automóvil, una casa, un terreno, pero si la otra persona no tiene interés, es decir, el mercado no demanda aquel bien que yo le estoy ofreciendo, no se va a dar la venta. Es decir, se da en la medida que la persona demandante va a recibir este producto en función a un conjunto de condiciones, de cantidad, de precio, de formas de pago, de garantía, etc. Pero eso solamente es una venta. Ahora, ¿cuándo viene la negociación? Es cuando ya este bien ha sido aceptado, este servicio ha sido aceptado por parte de la otra persona y entonces nos ponemos de acuerdo en qué, en cómo es que vamos a definir esa transferencia, cómo es que vamos a establecer las condiciones en las cuales se va a dar esa venta, cuáles son las responsabilidades que va a tomar cada una de las partes en que se pueda producir la transferencia final de ese bien o servicio. Entonces nos queda claro que la venta depende en primer lugar de que la otra parte acepte lo que yo estoy ofreciendo y segundo, la negociación es cuando ya una vez hemos aceptado que ese bien o servicio va a satisfacer nuestras necesidades, nos ponemos de acuerdo en la forma que se va a dar esa contraprestación. Si yo voy a la peluquería, probablemente empiece a negociar también con la persona en qué tipo de tratamientos son los que yo necesito. Si yo estoy negociando la compra de un terreno, probablemente quiera determinar cuánto tiempo me lo va a dar, qué cosas se puede hacer sobre ese terreno, cuáles son las responsabilidades que él va a tener, etc. Ok, entonces tenemos definido qué es negociar o qué vender. Entonces, si nosotros quisiéramos mirar la negociación, podemos hacerlo desde tres perspectivas. La perspectiva de la estrategia, la perspectiva de la táctica y la perspectiva de las personas. Cuando hablamos de la perspectiva de la estrategia, tenemos que tener claro cómo vamos a hacer nuestra preparación táctica, es decir, si es que vamos a enfrentar la negociación desde una perspectiva colaboradora o competitiva. La preparación personal tiene que ver con cómo nos vamos a preparar en cuanto a información, cómo nos vamos a preparar en cuanto a nuestro estado mental, nuestra autoconfianza para poderlo desarrollar.
y también la preparación creativa, que tiene que ver con la capacidad de abrir nuestra mente para explorar distintas posibilidades en la resolución del tema. Desde la perspectiva de las personas, tenemos que ver qué impacto e influencia vamos a causar nosotros en las formas que adoptemos para resolver un conflicto. Ciertamente, como ya hemos dicho al principio, cuando tenemos un conflicto, genera un tema emocional y por lo tanto la gestión emocional es importante. Vamos a ver más adelante cómo la empatía y la influencia nos permite a nosotros tener una mejor capacidad de llegar a buenos acuerdos. Y finalmente, en el tema de las personas, hay que mirar un aspecto fundamental, la interculturalidad. ¿A qué nos referimos con el tema intercultural? Podemos estar hablando desde un mismo país, distintas regiones, regiones de costa, regiones de sierra, o podemos estar hablando de una interculturalidad ya no solamente a nivel de país, sino esto puede trascender nuestras fronteras. Si yo estoy negociando, por ejemplo, desde el Perú con Alemania, ciertamente tengo que tener mucha consideración sobre las formas como las personas de la cultura germana llevan adelante sus procesos de comunicación, de negociación. Igualmente, si voy a hablar yo con personas que están en la China, serán distintos a la manera como yo me voy a relacionar. Hay culturas que son de alto contexto y otras que son de bajo contexto. Aquellas que son de alto contexto, pues les gusta mucho generar confianza, generar una relación con la persona antes de entrar directamente al tema de negociación. Es el caso de países orientales como la China o Taiwán, etc. En el caso de las culturas germanas, por ejemplo, son de bajo contexto y por lo tanto van directamente al punto sobre el cual se quiere trabajar. Es decir, tenemos que identificar cuál es el tema cultural de las personas con las cuales vamos a negociar para que tengamos mayor éxito en el tema. Y finalmente, cuando hablemos ya de la función táctica, tenemos que establecer 6 elementos que son muy importantes y lo que los iremos desarrollando a lo largo del curso. El primero es el crear y utilizar el MAPAN. El MAPAN es la mejor alternativa para un acuerdo negociado. Es decir, tengo que saber yo, si voy a negociar, qué alternativa tengo para hacerlo fuera de la mesa de negociación. Luego, entender los intereses y posiciones, tanto los míos como de las personas con las cuales voy a negociar. No solamente debo establecer cuáles son los que a mí me conviene, sino qué es lo que a la otra persona le puede convenir también. El anclaje, es decir, qué puntos, qué valores son aquellos los cuales yo no voy a negociar. La parte ética, por ejemplo, es un anclaje sobre el cual no voy a negociar. Las capacidades que yo tengo también es un tema que no voy a negociar. Ciertamente hay puntos sobre los cuales sí puedo negociar y otros que no. Luego tengo que descubrir lo que se llama la SOPA. La SOPA es la zona de un posible acuerdo. Es decir, la otra persona puede empezar con un valor y yo voy a empezar en otro valor. Puede ser que la una persona empiece en 100 y yo empiezo en 60. Pero, ¿cuáles son las posiciones iniciales para ver dónde está en el medio esa zona de un posible acuerdo? Es importante que desde un primer momento entendamos por dónde es que podemos nosotros negociar. Otro aspecto importante es la creación de valor. Y como veremos más adelante, en ciertas negociaciones nosotros podemos dar valor o podemos reclamar valor. Y finalmente, utilizar los principios de la negociación que, como todo proceso, requiere toda una preparación para definir qué se va a hacer al principio, qué información voy a recoger, cuáles son mis objetivos, cómo voy a desarrollar, qué argumentación voy a presentar, cómo voy a llegar al cierre y finalmente cuáles son los compromisos a los cuales quiero alcanzar. Entonces, si buscamos una definición de lo que es la negociación, podríamos decir, primero que nada, que es un proceso. Como dije antes, tiene pues un conjunto de partes y eso lo define claramente como un proceso. Pero es un proceso que busca ¿qué? La satisfacción mutua de dos o más partes. En el primer módulo hablamos que podríamos estar negociando, por ejemplo, con una comunidad y podría estar esta compuesta por las autoridades, los empresarios, las personas, el sector educativo, etc. ¿No es cierto? Entonces, la negociación busca que estas dos o más partes busquen una posición aceptable para todos.
¿Por qué? Porque existe un conflicto de intereses. Es decir, no es un tema solamente de la posición que yo tengo, sino que hay algo que es incompatible y a través del proceso de negociación vamos a lograr o esperamos lograr un acuerdo que satisfaga a ambos. Buscamos un poco de definiciones un poquito más precisas. Entonces, negociar es una forma de conciliar diferencias, de relacionar discrepancias para el objetivo de llegar a un acuerdo. Ciertamente, para negociar hay que partir de un principio que es el de ceder. Si yo no cedo, simplemente tengo una posición y esa posición no será irreductible. Entonces, ¿para qué me senté en una mesa de negociación? La negociación tiene que ver con la acción de negociar, es decir, con la disposición de las personas de lograr ese acuerdo. La actitud, esperemos que las partes se conduzcan y manejen sus emociones con un principal aspecto. ¿Cuál es? El de querer llegar a un acercamiento, el de querer llegar a un acuerdo. Porque si no, la verdad que seguimos en nuestras posiciones y no vamos a negociar. Y cuando hablamos de partes, estamos hablando de una persona o un grupo o un representante que está reclamando la satisfacción de una necesidad o la satisfacción de una expectativa. Y por lo tanto, al momento de defender su posición, debe tener un conjunto de criterios y valores que para él son válidos, que para él son justos, que representan la manera mejor o la mejor manera para poder satisfacer esto. Entonces, algunas características, y resumiendo la negociación, hay dos o más partes, hay un conflicto y de necesidades o deseos o de expectativas. El tercer elemento sería que las partes deciden negociar por una decisión propia, es decir, voluntariamente van a la mesa de negociación. Y en este proceso es un proceso de dar y recibir. Y para dar y recibir tenemos que ceder. Luego, prefieren buscar un acuerdo, porque si no logran el acuerdo en la mesa de negociación, probablemente tengan que ir a otra instancia, como hemos visto cómo resolver el conflicto. Podemos buscar a un conciliador, podemos buscar a un arbitraje, podemos irnos al Poder Judicial o finalmente terminar en una guerra. Y eso no es lo que se busca, ¿no es cierto? Y al momento de negociar, no solamente entonces negociamos temas tangibles, sino también temas intangibles. Porque como dijimos antes, hay un tema de emocionalidad y la emocionalidad no es tangible. La satisfacción no es tangible. Lo tangible puede ser una cantidad de productos, lo tangible puede ser el precio que se paga por algo, pero el reconocimiento, la satisfacción de la labor cumplida, el ver de que hay un bienestar general, eso es algo que también hay que buscar negociar. Por ejemplo, si estamos negociando minería o agricultura, entonces las personas lo que quieren es alimentación, un buen ambiente, respeto por la ecología, respeto por sus intereses. Entonces, no siempre todo se traduce en una situación de tangible, es decir, de un bien, sino que hay un tema de emocionalidad también ahí, ¿no?